Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Diana? Hola, ¿qué tal, Uri? Gracias por la invitación. Un placer, un placer. Y estamos acá con alguien que siempre seguí sus publicaciones en Facebook, en algunos otros escritos, pero nunca tuve ni el placer de estudiar con Diana directamente ni de conversar con Diana. Esta es nuestra primera conversación, pero gentilmente aceptó gustosamente la invitación de venir acá a un nuevo PLF. La filósofa, Diana, ¿está bien? ¿Filósofa? ¿Eh? La filósofa Diana Sperling, para hablarnos de un tópico que varias veces lo escuchamos nombrar a esta figura en estos más de 140 episodios, te cuento, Diana, que venimos de PLF, la figura de Baruch Spinoza, de Benedicto Spinoza, pero nunca nos detuvimos en estudiar su figura, su filosofía y su trascendencia para la filosofía general y para el desarrollo del judaísmo en particular. Así que le invitamos a Diana a poder hablar un poco de esta figura central. Vamos a preguntarnos si es una figura central del judaísmo, ¿no? Porque algunos no la pondrían ahí y otros, sin lugar a dudas, la pondrían. Así que, Diana, antes de hablar de Baruch Spinoza, contanos un poco quién es Diana Sperling y de dónde sale tu sabiduría, tu Torah. Bueno, gracias. Te escuchaba cuando dijiste que todavía, le agrego yo el todavía no estudiaste conmigo, pero eso siempre está abierto. Zafaste de ser alumno mío en el seminario rabínico. Yo ya me había ido cuando vos Ah, estabas ahí. Yo estuve muchos años en el seminario es el enseñando. pecado de la juventud, el pecado de la Y, juventud. algunas cosas se muestran, otras se ocultan. Bueno, ¿quién soy? Soy una filósofa un poco rara porque a mí me empezó el amor por la filosofía muy temprano, pero tenía disociadas algunas partes de mi vida y de mi historia, y a raíz de una serie de episodios personales, afectivos, familiares, que no viene al caso contar aquí, pero voy a contar en un libro seguramente más autobiográfico, eh, hice una teshuvá, digamos, a una edad adulta, ya con mi tercer marido, mi actual marido, con quien llevo ya casi 40 años, eh, y para mí fue realmente un episodio importantísimo de mi vida, reconectarme con cosas de mi historia que estaban ahí y yo no sabía o no recordaba o no quería saber, o no advertía. Y a partir de ese momento se me hizo un clic entre la filosofía y el judaísmo. No digo el pensamiento judío, digo el judaísmo como modo de vida, como forma de pensar, porque las dos cosas van de la mano. No se puede tener un pensamiento que esté separado del modo en que uno vive, elige vivir, los valores, etcétera. Y empecé a desarrollar algo que se me impuso, digamos, que es leer la filosofía tradicional, digamos, occidental, desde los griegos en adelante, a la luz de las fuentes judías, y leer las fuentes judías a la luz de la filosofía. Yo creo que son dos caminos que a lo largo de la historia han tenido múltiples encuentros, desencuentros, choques, aversiones, repulsiones y al mismo tiempo contribuciones, más allá de que sea consciente esto, ¿no? Pero los pensadores toman de lo que tienen alrededor, de lo que viene a ellos muchas veces sin saberlo, digo incluso en nombre propio, ¿no? Uno se descubre de repente tomando fuentes o repitiendo cosas o aprendiendo de pensadores que no sabe muy bien si los acepta como maestros o no, pero ya están en uno, ¿no? Así que bueno, hace ya muchos años empecé a caminar por esa senda, digamos, y ahí estoy. Tengo muchos libros escritos, publicados, otros en proceso de escritura, justamente uno, el próximo es sobre Spinoza. Hice mi Que tesis. llegamos justo al tema, justo al Sí, tema llegamos. justo. Hice mi tesis de doctorado en filosofía
sobre un tema que me permitió articular estas dos ramas. El tema de mi tesis fue sacrificio y ley, para lo cual investigué tanto las fuentes griegas, trágicas, filosóficas, míticas y demás, como obviamente Tanaj, desde Bereshit hasta los profetas, digamos. Así que ahí se me abrió realmente un campo de intersección. A mí el pensamiento que me interesa es el pensamiento de la intersección, es decir, de los cruces de culturas, de pensamientos, de fuentes que quizás no se reconocen oficialmente, pero sin embargo están contaminados, diría, y a mí me gusta la contaminación, no me gusta la pureza. No me gusta la pureza, me gusta el pensamiento impuro, me gusta el pensamiento... O sea que el libro de Levítico, el libro de Baikra, no es tu libro preferido, preferís más esas cuestiones impuras del Bereshit, quizás del No, Génesis. me encanta Baikra y lo usé mucho en mi tesis, pero justamente me parece que la pureza que ahí se postula es una pureza ritual y no una pureza moral sustancial. Eh, para mí esta es una distinción muy importante, por eso nosotros aprendimos en la Torá que uno puede estar impuro durante un periodo por una enfermedad, por algún episodio, no sé, por la menstruación o por haber tocado un cadáver o lo que fuere, y después hace el ritual que corresponde para volver a estar ritualmente puro, pero no es que uno es puro o es impuro. Y ahí hay una distinción clave, porque saca el tema de la pureza del ámbito de una moral dictatorial que te dice sos impuro y tendrás que ser castigado y estás condenado porque sos impuro, el pecado. No, por eso me interesa rescatar el concepto de pureza del judaísmo. Y cuando digo que me gusta lo impuro, digo que me gustan las mezclas, me gusta aquello que va a beber de otras fuentes, de lo extranjero, de lo diferente, de lo otro, la alteridad, digamos, ¿no? En ese sentido. Maravilloso. Y creo que, como anécdota personal, una de mis primeras clases de filosofía en el seminario, tratando de mezclar mundos, pues yo estudiaba ciencias políticas en la UBA, no iba a la mañana a la UBA, a la noche al seminario, y hacerlo al mismo tiempo es un lindo ejercicio, ¿no? Porque estás en Claro. habitás dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Y en un momento estábamos estudiando algo de la farresía, no sé cómo se pronuncia correctamente, en Sí, la sí. universidad en filosofía política, y después justo estábamos estudiando una subida del Talmud entre Reish Lakish y Rabbi Yohanan, entre hablar, digamos, decir realmente lo que uno piensa, sin tapujos y buscando la verdad y no ese quedar bien, ese políticamente correcto. Entonces también, ¿no? Como esos mundos que se hablan una y otra vez, aunque uno... De vuelta, y habitar los dos mundos es lo que te permite unirlos, ¿no? Porque muchas Claro, veces el gran problema es que uno piensa que son dos mundos que no se conectan, que no tienen nada que ver, que hablan en dos idiomas totalmente diferentes y al final del día pueden decir cosas quizás similares claro. desde su identidad, desde su lectura, desde su lenguaje. Así que me parece que es un ejercicio fascinante y creo que uno de los más fascinantes para hablar, sin lugar a dudas, tiene que ver con el tópico de hoy, que tiene que ver con Baruch Spinoza. Así que, Diana, antes de hablar de su filosofía y de su impacto, ¿nos podés contar brevemente quién fue él? Digamos, algunos datos biográficos para entender Sí, de sí. dónde sale. Bueno, Baruch Spinoza nace en Ámsterdam en 1632, muere en 1677. El siglo XVII es una época bisagra, es la época de las guerras de religión, y Ámsterdam, en los Países Bajos, es uno de los poquísimos lugares donde hay cierta, pongo entre comillas, libertad de culto, libertad religiosa, porque no es tanto como alguna prensa quiere hacernos creer. Todavía pesaba muchísimo el tema de la restricción religiosa, de la censura, de la prohibición. De hecho, Spinoza fue censurado a full, fue prohibido. Así que no era tanto la religión, la libertad, pero era mucho más que en los lugares de los cuales se habían tenido que exiliar, especialmente los judíos. Estoy hablando de la península ibérica. Spinoza es descendiente de marranos, es decir, viene de una familia
que de origen supuestamente español, que fue en la expulsión, se fueron a Portugal, donde todavía se permitía la vida de judíos como judíos, y después finalmente vino la Inquisición a Portugal también, y entonces tuvieron que irse de ahí, y bueno, recalaron acá en los Países Bajos. Ya había una comunidad incipiente, una comunidad judía que podía retomar algunas cosas de su tradición, siempre de una manera muy discreta y casi oculta. Esto está en la literatura, los historiadores que dan cuenta de esta época. Te estoy hablando de un Steven Nadler, de un Joseph Kaplan, gran amigo mío, director de la Academia de Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Traté de invitarlo a Joseph, sabiendo que es argentino y que nos puede hablar en español, para que nos cuente de ese proceso que es su expertise a nivel mundial, ¿no? Todavía no lo conseguí. Así bueno, que él está medio retirado. Intercede por mí, Diana, como los Bueno. ángeles en la tradición judía. Bueno, veré si me da bolilla. Yo sé que está como bastante retirado escribiendo y bueno, ya se jubiló, recibió el premio Israel hace unos años. Él vino a la Argentina varias veces, estuvimos mucho juntos, yo lo invité a dar cursos acá y realmente sabe muchísimo y es una autoridad internacional. Pero digo, los autores que recopilan datos de esa época y que registran lo que pasaba en ese momento en Holanda, lo que va a ser después Holanda realmente, saben que la cosa no era tan sencilla, no era un jardín de rosas, más bien eran rosas espinosas. Porque la orden era que si querían desarrollar sus cultos y sus ritos, los judíos debían hacerlo a puertas cerradas, sin ningún tipo de señal exterior. O sea, no los embromaban, pero tampoco podían mostrarse demasiado, ¿no? Entonces, Spinoza crece en un lugar y en un momento histórico donde todavía hay mucho conflicto religioso, especialmente dentro del cristianismo. Esto es post-Lutero, o sea, ya la Reforma tenía un enorme poder y estaba peleando contra el catolicismo. Entonces, imaginemos los enormes poderes que se desarrollan en ese momento, porque las religiones no son meramente espirituales, entre comillas, sino que son verdaderamente aparatos de dominio, de poder, etcétera, etcétera. Entonces, Spinoza... Por la palabra y por la espada, ¿no? Por la palabra y por la espada. Por lo que venga, toda la Edad ¿viste? Media. Por lo que venga. Hay un libro maravilloso, lo traduzco, La espada de Constantino, de un tal James Carroll, que muestra cómo Constantino impone el cristianismo en Occidente, digamos, a sangre y fuego, y ni que hablar de las cruzadas, de la Inquisición, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan sencillo, sí, sí. ¿No? No, lo que es interesante todo eso, que me parece que vale la pena remarcar una y otra vez, que hoy sumergimos la religión en lo espiritual, pero desde la propia praxis y filosofía judía, la religión no es todo el ámbito de la vida, ¿no es cierto? Claro. Todo el ámbito, lo social, lo económico, lo político, lo intelectual, lo marital, lo educativo, no es la relación del alma, entre el alma y Dios, ¿no? Eso es una idea abstracta. No, eso es una idea. Mira, hay un lingüista judeo francés, ya fallecido, pero muy importante, que es Émile Benveniste, que tiene un texto clave, canónico, que es el vocabulario de las instituciones indoeuropeas, donde rastrea todo el vocabulario atinente a la religión. Lo primero que descubrimos es que la palabra religión es tardía. No hay ni en el griego antiguo ni en hebreo, esto vos lo sabés, una palabra para religión. O sea, es la vida. Son los rituales que organizan la vida de la gente en una comunidad. La palabra religión surge con el cristianismo, en la separación dualista, digamos, entre un mundo terrenal, un mundo celestial, un mundo material y un mundo espiritual. Pero en toda comunidad de origen, digamos,
si nosotros rastreamos todas las civilizaciones desde sus inicios, no hay tal cosa como una religión separada de la vida cotidiana, la forma de gobierno, la forma de administración, ni que hablar de las guerras, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso también para el judío, ¿no? Para el judío eso es una religión, es un pueblo, digamos, es una pregunta que es una falsa dicotomía para el judío, porque nosotros nunca lo claro, entendimos, ¿no? El culto y la cultura, ¿no? Me claro. parece que también, hasta etimológicamente, estas dos palabras están conectadas, ¿no? Y Diana, ¿y cuál fue la educación judía de este Spinoza, ¿no? Que hay mucha discusión si sabía mucho, sabía poco. ¿Dónde estudió? ¿En un Heider, en una yeshiva? ¿Cómo estudió? Bueno, los que discuten eso es porque no leyeron adecuadamente Spinoza, perdón. Pero esto es una cosa que charlé muchísimo con Yossi Kaplan hace años en una de sus visitas a Buenos Aires y me aportó montones de fuentes. Todo esto está especialmente en la biografía de Spinoza de Nadler. El que quiere buscar, busca, en inglés es Spinoza Alive, pero está traducido, creo, al castellano, el libro de Steve Nadler. Él da ahí cuenta, registra muy meticulosamente que Spinoza era un buen niño judío que desde los 6 a los 16 años estudió como corresponde en la yeshiva de Ámsterdam. O sea, tenía su primera formación, es la formación judía. A los 16 se va de ahí y se conecta con un señor que se llama Van den Enden, que es un pensador progresista de la época, que es maestro de latín, empieza a estudiar latín con Van den Enden y entra en contacto con la filosofía occidental y cristiana, digamos, o occidental, griega, latina y demás, y ahí se le arma a Spinoza, bueno, el lío o la complejidad o la enorme riqueza de su pensamiento, porque mezcla o digamos, deja que cada uno de estos ámbitos atraviese el otro. Por eso Spinoza es un pensador de la intersección propiamente, ¿no? En Entonces, su propia vida, en su propia digamos. vida, ¿Y está con cómo era la relación, digamos, uno tratándose de imaginar, ¿no? Siglo XVII. Aparte, Spinoza es una de esas figuras que vivió 45 años, ¿cuánto? Si no me sí, equivoqué, 44 años, muy joven muere. ¿no? Son esas figuras que decís cuánto puede aportar y cambiar en la historia en el que solo viviste 44. Y si esos 44 años le restás 16 años, que es la educación judía tradicional, como que no era muy diferente a ningún otro chico. Ahí de los 16 años hizo el bar mitzvah hace 3 años atrás, Por en una supuesto. sinagoga separadí de la zona. Entonces, estamos hablando de apenas unos 28 años, ¿sí? Que cambian, ¿no? Gran parte de la filosofía y del renacentismo y del inicio de la modernidad, ¿no? Algunos lo ponen a Spinoza como uno de los primeros pensadores modernos. ¿Cómo era la relación? ¿Era normal esa relación entre judíos o cristianos o librepensantes de la zona en Ámsterdam? ¿O es algo Yosemite, ¿no? Que es una Sí, 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 sí. excepcionalidad espinociana? Mirá, hay todo un grupo, él se acerca a un grupo que se llaman los colegiantes, que son mayormente cristianos, pero hay judíos, hay, bueno, hay de varias procedencias, que se dedican a leer las fuentes bíblicas no desde una perspectiva religiosa, es decir, por fuera de la autoridad religiosa de la época. La autoridad religiosa de la época, es importante aclarar esto, cuando se rearma la Keilah, digamos, la comunidad judía en Ámsterdam, después de casi 200 años de haber perdido contacto con la fuente, con los rituales. Hay que leer, por ejemplo, la gesta del marrano de Aguinis, ¿no? Esto está muy bien mostrado, es decir, cómo durante un siglo y medio aproximadamente una comunidad que tiene prohibido expresarse públicamente, según sus creencias, sus rituales y demás, va perdiendo contacto y como tiene que simular otra religión, otra fe, otra pertenencia, eso se va metiendo bajo la piel, te llevo bajo mi piel en serio, quiere decir que se van adoptando conductas, simbologías y pensamientos
cristianos, especialmente católicos en la península ibérica, y ya no se sabe muy bien qué es lo de uno, qué es lo adoptado, ¿no? Entonces, este es un poco el clima. ¿Qué es lo que hace la sinagoga amstoledana en ese momento, las autoridades de la comunidad y demás? Son los pinjas del siglo XVII, digamos. Siempre que hay Los celotes los defensores de la fe. fundamentalistas a full. Esto hay que entenderlo, quiero decir, esto no es que son malos ni buenos ni nada, es como una necesidad histórica que para volver hay que volver del todo y hay que olvidarse y hay que borrar toda esa pátina de cristianismo, de no judaísmo que se había impuesto por necesidad de supervivencia. Entonces se vuelven muy, muy fundamentalistas y por lo tanto, además, hay un dato fundamental que no mucha gente conoce, y es que hay un decreto de la autoridad de Ámsterdam que dice que los judíos no deben contradecir los dogmas de su propia religión. O sea, que se los pueda reconocer clarito, de nuevo la pureza, fíjate, ¿eh? Que sean judíos como ilfo, para que nosotros sepamos quiénes son y dónde están, y no me vengan con mixturas y con ideas innovadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no podés negar que Dios es providente, que premia y castiga, etcétera, etcétera, porque entonces no sabemos si sos, es casi una regla de kashrut religiosa, ¿no? Sabemos que para kashrut pescado es el que tiene escamas y aletas, y si tiene otra forma y otro aspecto, no es pescado, ¿no? Bueno, acá judío es el que reza 3 veces por día y el que cree en estas cosas, sino ¿qué sos? ¿No? En una época donde el pensamiento laico, lo que nosotros llamamos laico secular, no existía, la gente se identificaba por su pertenencia religiosa. No, por eso es raro encontrar este grupo del cual Spinoza comenzó a ser parte y aprender de una lectura de los textos bíblicos, que también creo que es otra intersección bastante interesante, Diana, de marcar para los que están viendo y escuchando en este PLF, que tiene que ver con que cuando uno lee Spinoza, lee muchas más referencias a los textos bíblicos que a los textos rabínicos. Hay muchísimas más referencias, que también es interesante, y por 2 motivos. Uno, por la reforma cristiana, de vuelta, que es la vuelta a la lectura libre y personal de uno con el texto, y la otra son 200 años de marranismo, ¿sí? De un judío en oculto, donde la iglesia no se habla de la Mishnah, del Talmud, no tenemos esos códigos, lo que tenemos es la Biblia, que también va a ser protagonista, ¿no es cierto?, en parte del pensamiento disruptivo de Spinoza, ¿no? Claro, exacto. Es muy importante esto que estás diciendo, Uri, porque hay muchos espinocianos contemporáneos, muy de izquierda, muy, digamos, progre y demás, que olvidan este aspecto fundamental de Spinoza. Spinoza era un lector profundísimo, minucioso, meticuloso, hipercuidadoso de las fuentes bíblicas. ¿Qué es lo que pasa? Que Spinoza refuta la autoridad rabínica en cuanto a la interpretación. Para eso escribe uno de sus textos fundamentales, que es el Tratado Teológico Político. En síntesis, si yo tuviera que darte un título para explicar qué dice Spinoza ahí, dice, mira, flaco, si vos estudiás hebreo, estudiás historia y podés contextualizar esa escritura bíblica en su época, en lo que Foucault llamaría sus condiciones de producción, no necesitas que nadie te diga qué dice el texto. Para ponerlo en otros términos, vos sos un bar mitzvah. Ya podés acceder por tu propia cuenta al texto, munido, por supuesto, de los conocimientos y de las herramientas, porque no es para decir cualquier cosa sobre cualquier cosa, pero si estudias y te haces de los instrumentos lingüísticos, históricos y de conocimiento necesarios, vos sos un lector
que, como diría Lacan, se autoriza de sí mismo. No necesitas que el Rab, perdón, Uri, te diga esto quiere decir tal cosa o esto quiere decir tal otra. Esta es la movida spinociana y esto es fundamental. Lo que él defiende es la autonomía interpretativa de un lector bien informado. Para eso escribe el Tratado Teológico Político, donde explica el método de interpretación de las escrituras. Es un preestructuralista, porque dice que las explicaciones hay que buscarlas dentro del texto, no esperar que venga alguien y te ilumine y te diga esto es como habló Dios. Y vos... Por un lado, eso, que es fundamental. Y por otro lado, algo tremendo, imagínate la época, dice que es un texto escrito por diversos autores en distintas épocas y según distintas concepciones, intereses, modalidades. Hoy veis, esto es una herejía total, es el precursor de la crítica bíblica. Sí, hay que afirmarlo, es el precursor de la crítica bíblica por casi 120 años. Sí, señor. Que también se va a comenzar a dar en Alemania. Siempre es interesante remarcar que pronto lo tenemos a Kolodenko aquí para una clase también en PLF sobre crítica bíblica para charlar con él. Pero son 120 años que precede a esta idea que empieza nuevamente. Y hay que remarcarlo, en lugares donde el protestantismo, el calvinismo, el luteranismo tienen un lugar protagónico y no en lugares donde domina la Iglesia Católica, donde hay una interpretación, una mediación, sino en lugares donde es uno con el texto, ¿no? Y realmente, y que también va a ser una de las grandes críticas y también razones de su rechazo, ¿no? Claro. No de su primer germen, sino su rechazo de la comunidad judía organizada a alguien que hasta el día de hoy, hasta el 2021, hay ciertos sectores donde te condenarían por decir lo que dijo Spinoza hace más de 400 años. Pero por supuesto. Y algo muy interesante, Diana, que vale la pena remarcar, es que esa crítica, es algo que algún día voy a escribir al respecto, esa crítica de los judíos a la interpretación rabínica talmúdica, hoy parece una herejía absoluta, pero si uno traza en la historia judía, desde la propia incepción, digamos, concepción de la Mishnah y el Talmud, los primeros cánones rabínicos, siempre existió históricamente, ininterrumpidamente, una crítica propia de ciertos sectores del judaísmo que criticaban esa autoridad rabínica. Desde los saduceos, desde los cristianos en cierta forma, de los caraítas, y luego eso con los marranos se acentúa. Porque los marranos, que me parece que vale la pena, ¿no? Porque muchas veces uno agarra a Spinoza fuera de su contexto judío. Me parece importantísimo entenderlo desde esa herencia, y creo que lo que hace este proceso marrano es también darle a los judíos esa crítica interna a supuestamente ese punto intermedio que son los rabinos en la historia, ¿no? Y que también marca algo de Spinoza con relación a la modernidad que tiene que ver con la autonomía, ¿no? Que eso también es, antes, no, el rabino es el que sabe, es el que me trae la Kabbalah, la tradición heredada, yo sin él no entiendo el texto, ¿no? Entonces es fundamental este paso de Spinoza, ¿no? Entonces, Diana, sumando a esto, ¿cómo fue finalmente su expulsión de la comunidad judía, si se la puede llamar expulsión o jerem? ¿Cómo ocurre eso? ¿Y qué es lo que hace Spinoza después y cuáles son sus grandes obras? Bien, brevemente, para darle una vueltita a eso que vos decías recién, ¿por qué Spinoza rechaza la autoridad rabínica en cuanto a la interpretación? Porque la sinagoga amstoledana se organiza a manera de la iglesia, vertical. En ese sentido, Spinoza es el más judío de los judíos. Por eso dije un poco en broma, cada uno es un bar mitzvah como lector. No tenés que esperar que tu papá te diga qué dice la ley, vos podés leerlo. Por eso, simultáneamente y en paralelo con el Tratado Teológico Político, Spinoza escribe un compendio de gramática de la lengua hebrea. Es una obra que muchos comentadores españoles y demás desconocen o desprecian, y es fundamental, porque, repito, para leer esto
tenés que saber hebreo. No confíes en las traducciones, porque las traducciones traicionan. Armate de un conocimiento de la lengua en la que estos textos fueron escritos, porque si no, no vas a entender nada. Esto es lo que está diciendo Spinoza. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Y esto es casi el paso de entrada al iluminismo kantiano, por eso es la entrada a la modernidad. Spinoza, Leibniz son los grandes pensadores que abren, ¿no? Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Hobbes, digamos, que abren a la modernidad. Él defiende esta autonomía y, entre otras cosas, niega algunos artículos del dogma, entre comillas, judío, que es la inmortalidad del alma, el mundo por venir y el Dios que premia y castiga. La relación del hombre con Dios no es una relación personal, no hay un Dios personal. En Spinoza, Dios es la legalidad, es un aparato de producción de legalidad de lo que hay, lo que él llama la naturaleza, que no es la naturaleza en el sentido banal del término, sino que es un todo organizado legalmente. Esto es insoportable para la jerarquía, digamos, rabínica y de la Keilah en su totalidad, porque es una oveja negra incluso para las autoridades políticas de Ámsterdam. Por eso el Jerem es expulsión y como el ideograma chino de crisis, peligro y oportunidad, yo creo que también termina de liberarlo. El Jerem se lo dictan a los 24 años. Acababa de morir su padre. Él deja de ir a la sinagoga cuando muere el padre, que era un hombre bastante prominente en la Keilah, y a partir de ahí sigue por su camino, no abandonando las fuentes judías, sino sumergiéndose en las fuentes judías desde una perspectiva filosófica. En ese sentido, yo soy spinoziana y creo que esto se puede hacer. Es decir, no como un artículo de fe, sino como un texto dado a leer y a interpretar. Entonces, ¿qué es lo que hace a partir de ahí? Él tarda unos 10 años en escribir la ética no se publica en vida, se publica en forma póstuma. Él publica el Tratado Teológico Político, sí, antes de morir, pero sin nombre, en forma anónima, pero al momento en que se publica todo el mundo sabe que es de Baruch Spinoza, porque ya se sabía lo que él pensaba, lo que él difundía en estos pequeños círculos intelectuales de la época, ¿no? En estos think tank, digamos, de la Ámsterdam del siglo XVII. Y sus obras principales, digo, son la ética, es casi te diría que es la central, el TTP, Tratado Teológico Político, el Tratado Político que queda inconcluso porque él muere, el compendio de gramática de la lengua hebrea que va de la mano del Tratado Teológico Político para leer e interpretar las escrituras, y antes tiene unos libros muy interesantes. Él comienza siendo, entre comillas, cartesiano o marranizándose como cartesiano. ¿Ok? Entonces tiene un librito que es Principios de Filosofía de Descartes. Tiene otro librito que se llama el Tratado Breve, que es el único que escribe en holandés y que es como el borrador de la ética, que es en latín. Y tiene un texto que para mí es importantísimo, que es el Tratado de la Reforma del Entendimiento, donde enseña y explica qué significa pensar, conocer de manera correcta, donde invierte por completo el método cartesiano. Por eso digo, él se disfraza de cartesiano para entrar en el diálogo filosófico de la época, digamos, pero permanentemente pone cabeza abajo todo el pensamiento cartesiano, fundamentalmente porque Descartes es dualista, la separación entre
sustancia extensa y sustancia pensante, ¿no? Entre la materia y el espíritu y demás. Y Spinoza niega todo dualismo. Dice, el hombre es una sola cosa compuesto de cuerpo barra alma, depende de qué lado se lo mire. Bueno, eso es muy judío, ¿no? También, porque uno lo Total, puede, digamos, total. esa, digamos, Descartes, esa idea de pienso, luego existo, y esa disociación, ¿no es cierto? La frase que se conoce de él, eh, para los que no somos muy instruidos en la materia, ¿no? Esa idea muy platónica, griega, cristiana, de disociación entre el cuerpo y el alma, me parece que tiene que ser un filósofo judío, desde su judeidad, de que diga, no, Nefesh es todo, ¿no? Porque nuestro Tanaj, Nefesh es cuerpo barra alma. Y yo normalmente Por cuando hago las traducciones supuesto. suele hacer que no existe la disociación, ¿no? Eso es una mentira. Cuerpo animado, cuerpo Cuerpo vivo, animado. cuerpo, digamos, y agrego ahora parlante, somos seres hablantes. Eso es lo que, entre comillas, se llama espiritual, ¿no? Digamos, la cultura, que es algo que los animales no tienen y nosotros sí. Esa es la diferencia y esto Spinoza lo marca perfectamente. Imagínate que en su ética, la primera parte se llama de Dios, ¿no? Tiene 5 partes, igual que la Torah, hoy veis. Mira qué casualidad. La primera es de Dios, donde explica su concepción de este Dios que no es personal, que ni premia ni castiga, ni hace las cosas para que vos estés contento, ni nada por el estilo. La segunda parte es de ánima, del alma. ¿Cómo empieza la segunda parte de la ética? Hablando del cuerpo. Mm. Es loco esto. Ahí hay todo un mensaje. No se puede hablar del alma como algo separado que se va volando, como una sustancia, sino que se habla del cuerpo y de las afecciones del cuerpo. ¿Y qué es el alma? El registro de las afecciones del cuerpo. Mm. ¿Y qué se hace con eso? ¿Cómo nosotros procesamos lo que le ocurre a nuestro cuerpo y lo instrumentamos para mejor, para peor, para aumentar nuestra potencia, para disminuir nuestra potencia? Eso es el alma. Por eso digo, es un estructuralista, ¿no? Es decir, es una dimensión de registro y de operación con los afectos. Diana, para los que escuchan por primera vez la figura de Baruch Spinoza, o para los que no conocen mucho, me gusta llamarlo Baruch más que Benedicto, ¿no? No Es sé cómo se lo Baruch, empezó es a nombrar. Baruch. Baruch, es Baruch Spinoza, sí. Vamos a retomarlo como propio, que también me parece, no iba para decir esto, pero ahora vuelvo, también muy talmúdico. Una cosa me va llevando a la otra, es decir, es esa recuperación de los herejes, ¿no? De la tradición judía me parece fundamental, ¿no? Como también la figura de David Ben Gurión, ¿no? Como ese primer Claro. ministro de Israel que también trata de recuperar a Baruch Spinoza y de levantarle el jerem, ¿no? No sé Simbólicamente. si vos estuviste en la casa de Ben Gurión en Sde Impresionante. Lo que más me gustaba es que tenía 2 habitaciones, una para él y una para la esposa, Sí, y la pero vos viste la biblioteca. cantidad de tomos de la ética que tiene. Yo voy seguido Sí. a Boker porque vive una sobrina nuestra y lo primero que hago es ir a la casa de Ben Gurión. La cantidad, porque mientras él era gobierno le regalaban de otros países, yo, ejemplares de la ética de distintas épocas, en distintos idiomas. Tiene estantes y estantes y estantes llenos de ética de Spinoza, lo cual me parece No, maravilloso. porque eso también es maravilloso, ¿no? Este famoso texto de judíos no judíos, ¿no? Deuscher, me olvidé el nombre, Isaac Deuscher, bueno, no sé cómo pronunciar, Deutscher, Deutscher, Deuscher, sí. Deutsch. Digamos, esta idea, digamos, que solamente los judíos en la modernidad pudimos reapropiarnos de esos judíos que durante mucho tiempo el establishment, la comunidad judía, pero no en un mal sentido, claramente Spinoza tenía que ser anatemizado, tenía que ser expulsado en el siglo XVII. Me parece que estaba bien que fuese Claro, expulsado en ese momento. No podíamos soportarlo. Lo importante es ahora que salimos de los guetos, tanto físicos
como mentales, es poder recuperar esas figuras Claro. y volver a que sea parte de nuestra currícula judía, ver qué es lo que nos aporta en nuestra vida y en nuestra praxis judía, tanto como el Tanaj, tanto como la Mishnah, tanto como el Talmud, tanto como el Shulchan Aruch, ver qué es lo que la ética o el tratado teológico político nos aportan a entender más profundamente nuestra vida judía, ¿no? Mira, la paradoja, Uri, es que el que es designado como no judío es el más judío de todos. Y quienes lo expulsan, que son los rabinos, tienen conductas absolutamente no judías. Porque si el judaísmo fue capaz de crear ese monumento de interpretación que es el Talmud, y ese es el rasgo fundamental de la no sacralidad de la letra, la no sacralidad de una versión, sino la apertura de un texto a la lectura. Esto lo dice George Steiner, por ejemplo, ¿no? Es una cultura de la interpretación el judaísmo. ¿Quién más judío que Spinoza? Cuando se cierran las interpretaciones y se trata de poner al libro en un lugar cerrado, detrás de una vitrina y con una autoridad que dice qué es lo que ese texto quiere decir, ahí se muere el judaísmo. Yo viajé hace muchos años, me invitaron a un congreso en Madrid, Reyes Mate y la gente de filosofía de Madrid, y unos amigos me llevaron a visitar Toledo. Y en Toledo, en la sinagoga Santa María la Blanca, el Museo Judío, etcétera, etcétera, vi rollos, Sifrei Torah, en vitrinas. Y a mí me agarró la rebeldía y le decía a la gente que me había llevado, me dan ganas de agarrar una onda y romper el vidrio, porque la Torah no es una reliquia, es un texto vivo. Y se mantiene vivo mientras haya lectores. Y mientras haya lectores que cada vez, y vos lo sabés, porque cada año, cada para allá, te da la oportunidad de tener una visión diferente, de decir algo nuevo, ¿no? De leer de nuevo a nuevo. Esto es la Torah, no por nada, es el texto más antiguo que existe, que sigue siendo objeto de interpretación de una comunidad viva. Esto no pasa con ningún otro texto de la cultura. Cualquier otro texto que nosotros busquemos de la época, de, digamos, de 3.500 años hacia atrás, La son... épica del Gilgamesh, Códigos de Hammurabi, la Ilíada, la Odisea, digamos, todas grandes cosas. Se terminó, no da vida, digamos, no Eso creo que prodiga es lo más, vida. eso creo que lo más interesante que tiene el judaísmo, ¿no? Para aportar que es una comunidad viva que viva alrededor de un texto. Porque, a ver, la épica del Gilgamesh, o el Código de Hammurabi, o los códigos hititas, o las grandes primeras obras Sí, que el Enuma fundamentan Elish, son textos que estudian los académicos, claro, son pero no fósiles. existe una comunidad viva que lo viva semana tras semana, que se junte en un Beit Knesset o en un lugar de encuentro. Y eso realmente creo que es una de las cosas más hermosas, sin lugar a dudas, que tiene el judaísmo. Por Diana, quería eso, volver perdón, para... Sí. no, digo, por eso la figura de Spinoza es clave, porque él es el primero en afirmar esta libertad de lectura y de interpretación, porque es la única manera de mantener ese texto vivo, funcionando en nuestras vidas. Pero por eso tenía que ser un outsider. Yo laburo con la categoría, tengo grupos de estudios sobre los outsiders de la filosofía. Y Spinoza es un outsider del judaísmo y de la filosofía, recién recuperado, digamos. Pero me parece que ese es el punto clave. Nadie te puede imponer, como, ¿te acordás el nombre de la rosa de Humberto Eco? Que tenían los textos de Aristóteles bajo 7 llaves, no sea cosa que la gente los lea y se entere de que reírse está bien y de que gozar está bien. Bueno, Spinoza es el que rompe esas vitrinas y saca los textos un poco como Esra y Nehemia, ¿no? Y los pone a disposición de los lectores. Esto es maravilloso. Creo que también es interesante pensar al judío y esa
creatividad de lo judío como ese outsider, como ese paria, como esa interseccionalidad que nunca se termina de encontrar, ¿no? Y una vez que ya nos encontramos cómodos, ¿no es cierto? Hace poco leí un libro de Enzo Traverso que habla un Así es. poquito, que habla un poquito de este tema. Una vez que nos encontramos cómodos en nuestros ambientes occidentales, como judíos aceptados y demás, un poco de esa genialidad que está en el no encontrarse es como que se va perdiendo, ¿no? Que fue tan promisoria 100 años, 150 años atrás. Diana, acercándonos al final, lo que me gustaría es quizás, como dogmas de feo, lo que fuese, no, algunos 2, 3, 4, 5 ideas filosóficas claves de Spinoza para los que no conocemos a Spinoza, digamos. Esto es como, Bueno, eh, no sé si el número lo elegís vos, pero esas ideas que para vos como amante de Spinoza digas, estas son ideas centrales de este pensador. bueno. Primero esta del no dualismo, creo que es central, absolutamente. No hay alma y cuerpo separados, sino que son distintas formas de expresión, y la palabra expresión es muy espinociana, de una misma sustancia. ¿Cuál es la sustancia? Dios. ¿Qué quiere decir Dios como sustancia? No el concepto griego clásico de sustancia, de algo que se conserva igual a sí mismo, fijo, inamovible, sino sustancia, lo digo en términos espinocianos tal cual, es aquello que se expresa modalizándose, o sea, en modos. ¿En modos de qué? De existencia. Entonces, Spinoza dice, esencia y existencia son lo mismo. No hay una esencia quietita que después vamos a ver cómo existe. No, no, no. La existencia es todo. Y dice, cada cosa que existe persevera en su existencia, en su existencia. La piedra quiere seguir siendo piedra. El árbol quiere seguir siendo árbol. No hay jerarquía en el ser. No es que la piedra es menos que el árbol, el niño menos que el hombre, el perro menos que el caballo. Cada cosa es lo que es y expresa su potencia según grados variables, todos tenemos días mejores y peores, de acuerdo a eso que es. Por eso no hay esencia separada de existencia. Esto es absolutamente revolucionario porque la división entre esencia y existencia es otra de las formas del dualismo que viene de Platón, su ruta, Descartes, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que importa es la manera en que se procesan las afecciones que todos tenemos y todos recibimos. Somos seres que afectamos y somos afectados por un montón de causas externas, cosas que nos pasan y demás. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo, dice él, somos causa de nuestras propias afecciones? En esto consiste la ética. Dice, no hay bien y mal, hay lo bueno y lo malo. Bien y mal son valores morales religiosos. Lo bueno y lo malo son conceptos éticos de cómo conducirnos en la vida. Y lo bueno siempre está entramado en una red de relaciones. No hay bueno para mí si es malo para vos. Entonces ya es el pensamiento político de Spinoza. El bien, digo, lo bueno es entramar los deseos de manera que mi vida en comunidad y en conjunto contribuya a la prosperidad de ese conjunto. Esas son algunas ideas que me parecen claves, y yo diría que la idea esta del conatus essendi, cada cosa que existe persevera en su existencia y quiere seguir siendo lo que es, y no otra cosa, como si hubiera un objetivo final de perfección, fin del esquema de particular y universal, ¿no? De esa escala en el ser que plantea Platón en la República. No. Todos los seres son igualmente valiosos. Y creo que esto es una traducción de el derrotero de la historia del pueblo judío. No hay
pueblo que haya perseverado en su existencia con más ahínco, con más fuerza, con más perseverancia que el judío. Creo que esto es una referencia que yo leo así, y creo que es absolutamente central. Y la otra cosa muy importante es que el hombre no es un imperio dentro de otro imperio. El hombre está regido por las mismas leyes de la naturaleza, de lo que existe. No nos la creamos. No creamos que somos seres superiores y que podemos ser omnipotentes. No, no. Bájate del pony, diría Spinoza. Aprovechá lo que hay que hacer con lo que hay y hacer con lo que no hay también. Y esa es la potencia. Maravilloso, Diana. La verdad que lindo para seguir conversando rato largo más, pero tenés que cumplir quehaceres de Bobe, como me dijiste, así que vamos a terminar puntual. Y antes de terminar y antes de agradecerte, un breve ping-pong, ¿sí? Así como Dale, sin pensar que fluya, que dale. fluya unas preguntas Tipo rápidas. sesión de análisis. Así, así. Un hug, una festividad preferida o predilecta. Pesaj, pesaj. Bien. Un personaje bíblico que te atraiga. Moisés Bien. y Yosef. ¿Algún Moisés y Joseph, algún pasaje o relato bíblico que digas, esta es mi bandera? No, yo no tengo banderas exactamente, pero sí pasajes que me interesan especialmente. Por Okay. ejemplo, el momento en que Dios le encarga a Adán ponerle nombre a los animales para encontrar una compañera, una Ezer Mm. Kenegdo, una ayuda enfrentada, ¿no? Me parece que es clave porque es el momento en que el hombre adquiere su estatuto de ser de lenguaje, se convierte en un ser de lenguaje por derecho propio. Y es muy interesante la tesis de Levi Strauss de que las relaciones de parentesco son iguales o van en paralelo a las relaciones del lenguaje. Mm. Son lugares en la estructura, tanto en el lenguaje como en el parentesco. Por eso la previsión de incesto no tiene nada que ver con la sangre, sino con los nombres que ocupan los miembros de una familia. Puede no haber ninguna relación sanguínea. Entonces, ese momento en que Adán nombra a los animales y no encuentra compañera, me parece que es la demostración cabal de la tesis antropológica, digamos, de que Okay. parentesco, prohibición de incesto y lenguaje van de la mano. Sigamos con este ping-pong. Un momento de la historia judía que quisieras volver por un tiempo, pasar una semanita, un Shabbat. Uh, no, me parece que cada momento, muy espinocianamente, es lo que es y hay que vivirlo con Mm. toda la intensidad, ver qué nos aporta y qué podemos aportarle nosotros. Y yo Uh-huh. siento que en este momento, para mí, es interesantísimo y que pienso el judaísmo contemporáneo nutriéndome de la fuente, pero es un momento de una enorme riqueza. Y si podrías tomarte un café con un judío no vivo. Baruch Espinosa, Sí, obviamente. creí que iba a ser ese, pero bueno. Una mitzvah, un precepto. Eh, no juzgar, no ponerse uno en juez de los otros. Y esto va de la mano, me parece, con algo del Pirkei Avot que me gusta mucho, que es, no te toca hacer toda la tarea, pero eso no te libra de hacer tu parte de la tarea. Deja de criticar tanto a los demás y fíjate qué es lo que podés hacer vos, aunque quede incompleto. Y lo último, a Aharón Javid, un mensaje judío para el mundo, ¿no? Porque este podcast, Diana, nos escuchan muchos judíos de diferentes corrientes, pero también muchos no judíos que se acercan al judaísmo a través de Internet. Y siempre me gusta concluir con un mensaje de los judíos, no para los judíos, como normalmente estamos acostumbrados, sino
para la sociedad en general? Tzedek, tzedek, tirdof. Justicia, justicia, perseguirás. La justicia es lo que permite que la vida humana prospere y no se hunda en el salvajismo, en la ley del más fuerte, en la tiranía y en el despotismo. Defender a muerte la justicia y la institución de la justicia. Diana, un placer. Muchísimas gracias por haberte sumado a este PLF. Gracias por habernos compartido un poco de la Torá de Baruch Spinoza para volver a traerlo a nuestro canon, a nuestras bibliotecas, a nuestra vida. Muchas gracias y nos vemos todos en un próximo episodio. Chau, chau. Gracias, Uri. Saludos a todos.